ser devorados por el mundo y que yo mismo los devoro con mi forma de ser, sino que comienzo a usar vestiduras que tapen mi realidad. Tercera verdad, comenzamos a usar vestiduras que tapen mi realidad. En Segunda de Reyes 6, estamos leyendo el verso 30, dice que al oír el rey lo que la mujer estaba diciendo, ¿no? Que se habían comido los hijos, dice la Biblia ahí, el rey se rasgó las vestiduras y luego siguió caminando, ¿no? Recorriendo la muralla. ¿Y qué dice ahí? Y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Y la gente, ahí donde decía, pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. ¿Esto qué quiere decir? Era el rey y era la persona responsable y tenía una gran vestidura, ¿no? Nadie sabía lo que él tenía abajo. Como muchas personas que hoy están vestidas, bien vestidas, pero por dentro están vestidas de luto, de silicio, y no quieren demostrarle a nadie, y no quieren que nadie se entere la realidad de lo que está pasando, pero no podremos ocultarlo. ¿Saben por qué? Porque hay situaciones en la vida que van a hacer que se muestren verdaderas vestiduras. Hay situaciones en la vida que se van a dar para demostrar realmente lo que nosotros somos y lo que tenemos por dentro. Es decir, que de la abundancia del corazón es lo que abre la boca. Es decir, que puede haber por muchas situaciones tapamos cosas y tratamos de cubrirlas, pero es la realidad que en los momentos como estos y en los momentos oscuros de la vida nos mostramos realmente quiénes somos. Y la realidad que este hombre que aparentaba estar vestido nada más con las vestiduras reales, su vida era un luto, era un sepelio, haber perdido el gozo, haber perdido la alegría. Hay personas que están quizás hoy acá vestidas de esta manera, de luto, y no digo de negro, ¿no? Porque antes se usaba ponerse negro porque era decir esto de luto, ¿no? Y estaban meses y meses y no se prendía la televisión, ¿no? Me acuerdo cuando moría un pariente, me acuerdo cuando murió, me acuerdo un tío mío viviendo 3 meses sin ver la televisión, yo no entendía. ¿Por qué? No, pues estamos de luto. Yo no entendía. Pues me di cuenta que el luto pasaba por otro lado, ¿no? Que es justamente el vacío, la tristeza y un montón de situaciones más que se dan en la vida de una persona, y que en realidad lo que se viste de luto es el corazón que está lejos de la presencia del Señor. Él caminando por la muralla se dio cuenta, la gente se dio cuenta de que su vestidura interior era silicio, estaba vestido de luto. Era rey, no quería que nadie se diera cuenta, pero la realidad es que se mostró lo que él tenía. Hay una cuarta verdad en este texto que estamos viendo. ¿Qué pasa cuando yo me alejo de Dios y que todos tienen que saber? La verdad número 4 es el síndrome de culpar a Dios por las miserias que estamos viviendo. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado? Si Dios está bueno, ¿por qué hay tanto hambre? Si Dios está bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios está bueno, ¿por qué tuvo que pasar por esa situación? Si Dios está bueno, ¿por qué tengo que vivir por esta prueba que estoy viviendo? Si Dios está bueno, entonces nos encontramos con una comunidad y con personas que viven echándole la culpa a Dios. Dios tiene la culpa. Si Dios fuese tan bueno como dice, no habría tanta desnutrición en el mundo. Si Dios fuese tan bueno como dice, no habría tantas muertes en el mundo como las que hay. No habría tantas guerras como las que hay. Y ese es el síndrome que hay en culpar a Dios
Sí te gustaría repetir esa parte. Si no, si crees que eso solamente es bueno, déjame que lo diga yo. Yo, el pastor Serafín, soy malo. Que Dios me castigue sin piedad, dice el rey, en el verso número 31. Que Dios me castigue sin piedad, declaró el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. ¿Le quiere cortar la cabeza al profeta? ¿Qué culpa tenía el profeta? Se lo único que el profeta decía es: Dios nos va a bendecir, acérquense a Dios, busquen a Dios, Dios tiene bendición para sus vidas. Hay que cortarle la cabeza al profeta, porque él es el culpable de lo que estamos viviendo. Ahí está. ¿Sí? Dios tiene la culpa. Dios es el que tiene, es el culpable de esto. Vayan, búsquenlo a Eliseo y córtenle la cabeza. El 32 dice: mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes que este llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: miren, ahora van a ver cómo este asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atraquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar Eliseo cuando el tipo que venía a cortarle la cabeza llegó y le dijo: esta desgracia, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer? Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Esta culpa la tiene Dios. La culpa de que mi matrimonio es así la tiene Dios. La culpa de que las cosas estén mal la tiene Dios. La culpa de que el mundo esté mal la tiene Dios. La culpa de tantas muertes la tiene Dios. La culpa de que haya tanta maldad la tiene Dios. No la tiene Dios. No la tiene Dios. Más que a Dios no hace falta que nadie lo defienda, porque Él es Dios. Pero estoy acá para decir que la culpa no la tiene Dios. Y no estoy defendiendo a Dios, porque Él es Dios. Estoy acá para decir que la culpa no la tiene Dios. ¿Qué más se puede esperar de Él? Cuando vemos esta palabra, encontramos algo tremendo. Siempre trataremos de hacer responsable a Dios por aquellas cosas de las cuales somos responsables nosotros, ¿no? ¿Será que sí, Dios me manda? Sí, digo, Dios es malo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no se va a acabar a quedar. Entonces, como es Dios reconozco, me la dan. ¿Sí? ¿No? Porque Dios es malo, ¿sí? Porque tiene un látigo grande y Él castiga y tal. Y la realidad es que no es así. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Eliseo era la palabra profética. Dios hablaba a través de él. ¿Y sabes qué? Siempre que nos dice la verdad y que Dios nos confronta, nos da ganas de cortarle la cabeza a quien me está diciendo la verdad. Bueno, ¿qué ha pasado, no? Porque me está dando en el ojo. ¿Cómo me dan ganas de agarrarle el cogote y estrangularlo, no? ¿Cómo me dan ganas que se cree este? ¿Qué se cree? ¿No se ha visto él? ¿No se ha visto él? Pero porque me están dando. Quisiera cortarle la cabeza a Dios. A Dios nadie le va a cortar la cabeza. Y a la palabra profética nadie le va a cortar la cabeza. Porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. El mundo pasará con sus costumbres, pero la palabra de Dios permanecerá. Y yo pensaba en esta palabra: córtenle la cabeza a Dios. Él tiene la culpa. ¿Cuántas veces las has agarrado con Dios? ¿Cuántas veces has hecho responsable de Dios? Elías tuvo que vivir algo parecido. Vino acá, el rey acá, casado con Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Y le dice: vos sos el responsable de esta desgracia. Vos tenés la culpa, Elías. Vos, con tu mensaje profético, con eso de que se convierta, vos tenés la culpa. Y le dice: yo tengo la culpa. Usted tiene la culpa. Porque usted se olvidó de Dios y dejaron mandando a Dios. Por eso ha venido la ruina a esta nación. Por eso es importante pedirle a Dios sabiduría, ya que en pocas semanas vamos a estar votando. Que Dios sea que ponga en el corazón nuestro la realidad de aquellos que tienen que estar. Y que realmente Dios se encargue de las personas corruptas, de las personas que quieren representar solamente por importarles lo que ellos quieren. Porque no les importa un pito de Dios, un bledo de Dios. Quieren seguir ellos gobernando e implantando lo que ellos quieren sean. Pero estamos acá para declarar de que Dios seguirá gobernando nuestra nación. Y yo sé que es así porque Él es Dios y sigue siendo Dios y nunca va a dejar de ser Dios. ¿No? Amén.
por el palacio, vio a una mujer, Betsabé, que se estaba bañando en el patio de su casa. Es decir, no es que ella era una mujer lujuriosa, sino que en realidad se cubría y la tapaban a las mujeres y ella se podía bañar allí. El rey, como estaba a una altura más grande, pudo verla y la codició. La mandó a llamar, haciendo uso de su autoritarismo, y dice la Biblia que la violó y abusó de ella el rey David. Y la Biblia dice que la dejó embarazada. Este hombre, el rey David, cuando se enteró que estaba embarazada, lo mandó a llamar al esposo, Urías, Eteo. Le dijo: vení, no estés en la guerra, vení y estate con tu esposa, porque quería que se acostara con la esposa, para que después cayera que el hijo era de él. Fíjense ustedes qué terrible, ¿no? Toda una situación de mentira, de adulterio, de engaño en el rey David. El hombre le dijo: no, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa cuando todos están peleando en la guerra? Sería algo terrible, ¿no es cierto? Bueno, rey, te invito a comer. Te invito a comer, vamos a tomar. Y lo emborrachó el rey David, para que fuera borracho. Entonces, como iba a estar borracho, se iba a acostar con su esposa, y de repente ya me van a poder decir que el hijo era de él. ¿Qué hizo Urías Eteo? Se quedó en la puerta de la casa de la rey. Así que el segundo plan no le funcionó. El tercer plan fue, lo llamó al principal del ejército y le dijo: ponémelo a Urías Eteo en el frente, al primero, para que lo den vuelta y lo maten. Y así fue que lo mandó a matar. Lo mató. El rey David mandó a matar a Urías Eteo. Había dejado a su esposa y ahora había un hijo. Pasó un año de esto, un año, escuchen, un año. Y el tipo estaba callado. Y vino un profeta a decirle: quiero decirle algo. ¿Sabe que había un hombre que tenía muchas corderitas, muchas, ¿sí? Y de repente ese hombre podía hacer uso y comer de todas las corderitas que tenía. Pero había otro hombre que tenía una sola corderita. Y agarró ese rey, en vez de comer ese hombre, de comer todas las corderitas que tenía, fue y buscó solamente la corderita y se comió a aquel que tenía una sola corderita. Le comió la corderita en vez de comerse las corderitas que tenía él. El rey David se enfureció y dijo: ¿cómo? Ese hombre tiene que pagar 4 veces el valor de la cordera. Ese hombre tiene que pagarla porque ha pecado, porque ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué le dice el profeta? Tú eres ese hombre. Claro, se había comido la corderita del otro. Cuando tenía las cuantas corderitas en la casa. Terrible, ¿no? Terrible. Sí, se comió la corderita de Dios. Y él se quedó callado. Pero él quería venganza, quería matar a quien fuese. Él tenía que tomar venganza. Y Dios le dijo a través del profeta Natán: vos sos esa persona de la cual estoy hablando. Siempre buscamos echar la culpa a Dios. Y si no se la echamos a Dios, se la echamos a otro. La realidad es que nosotros somos culpables. Y cuando pensamos en esta palabra decimos: wow, ¿será que me parezco tanto? Vos sos este hombre. Cuando nos olvidamos de Dios y vivimos vidas apartadas de Dios, comenzamos a tener este síndrome. Dios es el culpable. Dios se olvidó de mí. La verdad es que Dios no se olvidó de Dios. Dios tiene algo maravilloso para vos, como lo tiene para mí. Tiene un propósito para tu vida. Podríamos seguir leyendo mucho más, pero el tiempo avanza. Hay una segunda verdad, una quinta verdad que debe ver todo esto, porque hasta aquí es como diciendo: wow, qué mensaje tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa con este pueblo? ¿Qué pasa con esta gente sitiada? ¿Qué pasa con esta gente que está encerrada? ¿Qué pasa con esta gente que ha dejado que se coman a sus hijos? ¿Qué pasa con estas personas que han abandonado un montón de situaciones? ¿Qué pasa con aquellos que están echando la culpa a Dios y le echan la culpa a las demás personas? Y bueno, hay una quinta verdad. ¿Y sabes qué? Hay misericordia de Dios todavía para nosotros. Misericordia. Cuando a Elías lo fueron a buscar, Dios soltó una palabra de cambio para la nación. Dios soltó una palabra de bendición para la gente. Quiero que vayas conmigo a 2 Reyes 6, en el verso número 7, perdón,
7:1, Segunda Reyes 7 ahí. A continuación, oigan la palabra del Señor que dice así, dice Eliseo. ¿Estás leyendo conmigo? 7:1. Mañana a estas horas, es decir, 24 horas van a pasar. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, la ciudad que estaba sitiada, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Eso significaba de que en 24 horas iba a cambiar la economía del país. Eso significaba de que en 24 horas iba a cambiar la situación económica y toda la situación de problemas que había podía ser transformada en dinero. Sigue allí leyendo, hablando, el ayudante personal del rey le dice: no me digas, como diciendo, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podrá suceder tal cosa. Eliseo le dijo: pues tú lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. ¿Qué es lo que suelta Dios a través de Eliseo? Y esto es algo maravilloso. La oportunidad de Dios. ¿Puedes decir conmigo? La oportunidad de Dios. La oportunidad de Dios. El Dios que siempre me da oportunidades. Por más que le eche la culpa a Él, por más que esté enojado con Él, por más que me haya alejado de Él, y por más que esté sitiado o sitiada por distintas situaciones, Dios sigue trayendo palabra y es: yo puedo transformar tu vida. Yo te puedo cambiar. Yo puedo cambiar lo que nadie puede cambiar. Yo te pregunto hoy, y si lo hablamos naturalmente, si podrá hoy cambiar para mañana la situación que podamos estar viviendo nosotros en nuestro país. Muchos dirían: no, es imposible. Claro, porque no siguen a Dios, ni operan en Dios, y se mueven bajo la palabra del Señor. Pero la Biblia dice acá de que Dios soltó una palabra y es: mañana a estas horas las cosas van a ser transformadas y cambiadas. Y hubo un hombre ahí que dijo: ajá, sí, seguramente empezó a burlarse de Dios y de la palabra de Dios. Seguramente que van a abrir ventanas grandes. Esto habla de que la incredulidad impide el milagro de Dios en la vida de las personas que están sitiadas. Ese hombre estaba tan sitiado como los demás, el que se estaba burlando. Es decir, que la incredulidad es un arma tan grande de parte del enemigo para que no se suelte la bendición de Dios. Y Eliseo dijo: vos lo vas a ver con tus propios ojos, pero no lo vas a poder disfrutar. Y dice la Biblia allí que se soltó una palabra y se suelta una sexta verdad, y es que Dios utiliza a las personas que nadie tiene en cuenta para mostrar un mensaje de salvación. Amén. Y había 4 leprosos sentados a la puerta de la ciudad. Y dice allí que se dijeron: che, ¿por qué no vamos a estos sitios que nos han sitiado? Porque cuando un ejército sitiaba una ciudad, traía toda la comida suficiente para que tuvieran por mucho tiempo, de tal manera que doblegaran a la ciudad y pudieran conquistarla, así que tenían muchísima comida. ¿Por qué no vamos y le pedimos comida? Si al final nos matan, lo mismo nos vamos a morir de hambre si estamos acá. Eran leprosos, vivían afuera de la ciudad, tenían que depender de la comida que le daban sus familiares. Es decir, que adentro estaban muriendo de hambre, así que imagínense afuera cómo estaban. Y dijeron: ¿por qué no vamos y nos presentamos delante de los indios y le pedimos comida? Y salieron, y bueno, dale, vamos, si nos morimos, nos morimos. Entonces se cargó y le dijo: bueno, vamos, ya que somos todos la lepra, vamos. Y fueron. Y cuando llegaron al campamento sirio, no había nada, solamente había ropa tirada, habían salido, habían huido asustados porque Dios había mandado ruidos de ejército. Y los sirios dijeron: se han levantado un ejército poderoso en contra de nosotros, huyamos y abandonemos el campamento. Cuando llegaron los leprosos, esto es algo tremendo, se encontraron que la ciudad estaba